Ok, en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el cronograma de actividades. am, el punto en el que nos encontramos en este momento, las actividades que deben empezar a desarrollar a partir del día de hoy, según el programa de actividades y las instrucciones de la misma. Luego vamos a hablar sobre componentes formativos de esa actividad y también vamos a intentar hacer un ejercicio. Entonces vamos a abrir el cronograma de actividades. En el mismo, nuevamente son fechas de orden dentro del curso, no quiere decir que las actividades van a cerrar ni nada por el estilo. En este momento empezamos a desarrollar el componente formativo del resultado de aprendizaje número 2. Este componente formativo es el mismo componente formativo de la siguiente semana, es el mismo componente formativo, pero tenemos dos evidencias diferentes. Tenemos el componente formativo When I was younger, cuando era más joven, y tenemos dos evidencias. La evidencia foro irá hasta el 10 de junio. Y la evidencia de conocimiento cuestionario Reading and Listening irá hasta el 16 de junio. Nuevamente, por orden en el curso, no quiere decir que las evidencias van a cerrar en esas fechas. Están habilitadas, ustedes las van a tener en cuenta hasta el 23 de junio, 11:59 de la noche, que es nuestra fecha límite de recepción de actividades. Entonces tenemos el componente formativo When I Was Younger y la evidencia de producto y desempeño, foro personaje histórico. Eso es lo que vamos a desarrollar esta semana. Entonces voy a devolver al curso y vamos a ver entonces en guía de aprendizaje el componente. When I was younger lo voy a abrir en una ventana, una pestaña aparte y vamos a ver el foro personaje histórico en una ventana aparte. Vale. Perdón, voy a abrir y voy a dejar abierto el cronograma de actividades. Tengo aquí el componente formativo, voy a abrirlo directamente. El componente formativo trabaja lo que es el verbo to be en pasado, el tiempo pasado que estamos trabajando durante todo el nivel, las expresiones del pasado y los eventos en el pasado. Voy a abrir el foro. Iniciando el foro, de una vez veo que tengo aquí una información con las instrucciones del foro. También está, la primera intervención en el foro fue mi intervención en el foro para darle apertura al mismo. Y en la misma intervención está estas mismas instrucciones. Vamos a dar clic aquí en instrucciones a ver qué nos dice qué es lo que tenemos que hacer en esa actividad. Y le vamos a leer todos juntos. Ok. Al hablar del tiempo pasado, al hablar en el tiempo pasado, no solo podemos hablar de nuestra propia historia, sino también de la historia del mundo. Y ahí se abre un abanico de posibilidades donde podemos transmitir infinidad de historias e información. Sabiendo esto, para llevar a cabo la presente evidencia, revise el componente formativo Down Memory Lane por Camino de los Recuerdos y el componente formativo que acabamos de hablar, ¿no? Y teniendo como fin la participación en el foro, escoja un personaje ilustre o famoso de la historia de la lista a continuación y realice las siguientes acciones. Entonces vamos a presentar una lista de personajes y usted va a escoger uno de ellos. Lista de personajes. Escoja uno solo sobre el cual usted desarrollará esta evidencia. Tenemos a Mercedes Nubalá, María Teresa Gómez Arteaga, Teresa Martínez de Varela y Alirio López de Aguilera. Usted va a escoger uno de ellos. Cuando vaya a desarrollar su intervención, usted tiene tres preguntas que responder. ¿Por qué es importante este personaje en la historia de Colombia? ¿Cuáles son los 10 eventos que más se destacan en su vida, desde su nacimiento, sus experiencias de vida, sus logros o hazañas? Y en caso tal de que no sea un personaje contemporáneo que no esté vivo, se puede exponer también información sobre su muerte. ¿Y en qué orden o secuencia ocurrieron estos acontecimientos? Usted va a considerar usar forma narrativa explícita y no numérica. ¿Qué quiere decir esto?
Usted no me va a decir, en el año 983, en el año 1955, esta persona hizo esto y esto. Usted no me va a hacer ese tipo de secuencias en esa tercera pregunta. El ejemplo que estoy poniendo en el foro para las personas que ya han hecho esta evidencia es el siguiente. Si usted, em, estamos hablando, usted y yo, y yo sé que le pasó algo ayer, entonces yo le digo a usted, le hago la pregunta, mira, ¿qué te pasó ayer con el carro que me dijiste que estabas pinchada? ¿Qué pasó con con el pinchado del carro? ¿Qué pasó cuando te pinchaste? Cuéntame a ver qué pasó. Entonces usted me va a empezar a hablar a mí y decir, mira, no, estábamos en esta parte, primero pasó esto, luego pasó lo otro, después pasó esta otra cosa y al final esto es lo que pasó y ese tipo de narración es lo que usted va a hacer en esa tercera pregunta. Primero pasó esto, luego pasó esto, después pasó lo otro, ta, 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 ta. ¿Por qué? Acabamos de ver en el componente formativo que tenemos expresiones de tiempo pasado. Usted va a utilizar lo que ve en el componente formativo. Entonces, tiene que tener mucho en cuenta que estas dos preguntas, aunque parezcan similares, no lo son. La primera, usted me va a decir 10 eventos de la vida de la persona y en la segunda usted me va a decir en qué secuencia ocurrieron y me lo va a decir de forma narrativa, utilizando lo que vio en el componente formativo. Vale. Elementos a tener en cuenta para hacer esa evidencia. Trabajar de manera individual, participar en el foro. Si le hacen preguntas, usted puede responder. Si usted quiere hacer preguntas, utilizar el tiempo pasado, porque esa es la estructura que se va a evaluar dentro del foro. ¿Ok? Am, el foro ya está habilitado, así que puede desarrollarlo directamente. Se desarrolla dentro del foro. Entonces usted va a ir al foro, voy a dar clic atrás, y usted va a dar clic en añadir un nuevo tema de debate. Va a hacer su participación sobre el personaje que usted escogió y va a dar clic en enviar al foro. Vale, ese es el proceso que usted tiene que desarrollar. Entonces usted va a estudiar el componente When I was younger, componente formativo, y luego va a trabajar la evidencia que corresponde a ese foro. Preguntas acerca de lo que se acaba de decir. Mm. Ah, espéreme. Disculpe. Siempre se me olvida. Les habilito el micrófono si quieren hacer una pregunta o el chat. Listo, micrófono habilitado. Si pueden utilizar la mano en la parte de abajo mejor para darles el paso o el chat. ¿No hay preguntas? Ok. Entonces yo les voy a decir lo siguiente para que lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando este foro. Ah, tengo una pregunta. Lady me pregunta, a eso iba, ¿sabes qué? Eso es lo que iba a mencionar a cuanto a lo que iba a decir de que tuvieran en cuenta para el foro. Me dice, realicé con otro personaje histórico de Colombia, no con los que acabas de mencionar, entonces yo borro y lo vuelvo a enviar. Deben realizar la evidencia con lo que está en las instrucciones de la evidencia. Si la evidencia dice escoger alguno de esos personajes que están dentro de esas instrucciones, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. No pueden utilizarlo con otro personaje, ¿vale? Entonces lo tienes que volver a enviar. Igual si ya lo enviaste, no sé cuándo lo enviaste, pero si lo enviaste y se calificó, a eso también iba a ir. Tiene que revisar la retroalimentación de sus evidencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que iba a decir con lo que tuvieran en cuenta? Yo quiero que ustedes tengan muy claro lo siguiente. Al final del día, cuando se trabajan estos cursos de inglés, queda responsabilidad del aprendiz si quiere aprender o no quiere aprender lo que se da dentro del curso. Queda responsabilidad del aprendiz
realizar el curso a conciencia. Y queda responsabilidad del aprendiz tomar lo que se les da como retroalimentación y aplicarlo dentro de lo que estén en las actividades. Todos los instructores sabemos cuando utilizan inteligencia artificial, cuando utilizan traductores, cuando utilizan todo ese tipo de herramientas. A nosotros, o sea, nosotros no nos quita retroalimentarles a ustedes si utilizan la inteligencia artificial o no la utilizan. Al que le quita es a usted, el aprendiz. ¿Sí? Lo que acabé de mencionar es la responsabilidad suya. En el foro envían actividades desarrolladas con otros personajes que no están en las instrucciones, es decir, no siguen las instrucciones de las actividades, utilizando inteligencia artificial de manera incorrecta. En fin, muchas cosas. Yo quiero que tengan muy en cuenta, la mayoría de esas evidencias no aprueban. Quiero que tengan muy en cuenta que mi labor, mi responsabilidad es revisar que usted esté adquiriendo el aprendizaje, el conocimiento, la información que se está dando, las habilidades que se están dando en el curso. Solo puedo hacerlo con base en lo que usted envía, ¿vale? Entonces, am, mi recomendación es que si usted va a realizar este curso, pues lo realice con las instrucciones del JAT. Lo mínimo que se solicita de usted es que usted realice las evidencias siguiendo las instrucciones de este curso. Es que yo estoy acostumbrado a que otros instructores, todo curso tiene un instructor nuevo. Si no fuese así, pues ponemos el curso online que lo califique un software y que sea exactamente igual para todo el mundo, ¿no? Que no tenga ningún tipo de variación, ningún contexto ni nada, que se pierda el elemento humano. Listo. En este caso, todos los cursos tienen un instructor diferente. Y esa es la facultad que tiene el instructor de contextualizar sus instrucciones. Entonces usted va a ingresar a revisar todas las instrucciones de las actividades y desarrollarlas siguiendo las instrucciones de cada una de las actividades. Este foro tiene instrucciones desde el inicio. Es otra cosa, vean lo que está en el foro. O sea, usted ingresa al foro y lo primero que le aparece es la información que tiene que desarrollar. ¿Vale? Entonces leamos esa parte. Desarrollamos las actividades con las instrucciones de ese foro. Eh, Cuando usted envíe la evidencia, revise lo que se le dice, o sea, realmente lea lo que está en la retroalimentación. Todas las evidencias van a tener retroalimentación. Entonces, realmente lea lo que está en la retroalimentación. Hay veces en que yo le solicito que la vuelva a enviar, hay veces que le solicito que haga algo diferente. Entonces, lea la retroalimentación de las actividades. Para esto, voy a abrir aquí en Sayuna. En Sayuna. ¿Dónde estamos? Comunidad de aprendices. Si usted no sabe cómo es el manejo de ese tema, me escriben, instructora, realmente me parece como no aprobado, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Todas las actividades tienen retroalimentación, ¿ok? Entonces, en comunidad de aprendices, usted tiene los instructivos que le muestra cómo enviar evidencias. Mira, aquí está, cómo enviar evidencias, cómo consultar las calificaciones. Entonces, usted revise cuando usted ingresa la evidencia nuevamente. Después de ver su calificación, va a ingresar a la evidencia y va a revisar la retroalimentación que yo le doy. Lea la retroalimentación y realice lo que le solicito en esa retroalimentación. Si usted realiza algo diferente, la evidencia sigue no aprobada y estamos usted y yo en un ir y venir en correos para ver qué es lo que tiene que hacer y se va el tiempo. Entonces, lea lo que está en la retroalimentación y realice lo que está en la retroalimentación. Eh, ¿Cómo sé que esto no está ocurriendo como debe ocurrir? Porque envío la retroalimentación y a los 20 minutos me vuelven a subir la evidencia sin haber hecho lo que se solicita en la retroalimentación. No están leyendo lo que se les está solicitando. Entonces, por favor, revise muy bien esa retroalimentación. Ahora, eso es lo que quería decir sobre el foro. Voy a cerrar aquí. Cerrar, cerrar, cerrar. Quiero ingresar al componente formativo. ¿Tenemos preguntas acerca de lo que acabo de decir? ¿No? Ok, entonces vamos ahí. El componente formativo, quiero abrir de una vez. am, bueno, ustedes van a estudiar el componente formativo. Yo quiero enfocarme en. Voy a abrirlo de una vez para que lo tengamos aquí.
Turu, 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 turu. Ok, sí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver el componente formativo, que es lo que ustedes tienen que revisar, y luego vamos a revisar ese ejercicio que tenemos ahí. Y también tengo otros ejercicios, dependiendo del tiempo, miramos a ver cómo nos va y se los comparto o lo hacemos. O las dos. Tenemos el verbo to be lo van a utilizar en pasado, entonces van a utilizar esa estructura para trabajar especialmente esta actividad que acabamos de describir, el foro personaje histórico. Ustedes van a utilizar el verbo to be en pasado también. Y también los verbos en pasado para hablar de eventos en el pasado. Pero yo quiero enfocarme en esta que dice expresiones de tiempo. En el componente formativo tenemos el por qué utilizamos esas expresiones de tiempo. Son muy similares, no son similares, son iguales a expresiones como hace o anti, como el anteayer, el ante, ¿ok? Ese también lo utilizamos ayer o eh, el día antes de ayer. Estas son expresiones de tiempo. Tienen un orden, o más bien tienen una función, y es expresar que en esos tiempos pasados ocurrieron algo, pero vamos a especificar en esa línea de tiempo, lo que se refiere a línea de tiempo entre el presente y el pasado, no, presente, pasado, futuro acá, presente, pasado. En la línea de tiempo queremos especificar en ese pasado cuándo fue. Entonces, tenemos las expresiones last, ago, yesterday, ¿vale? Ustedes van a estudiar este componente formativo bien y van a revisar muy bien cuándo se utilizan estas expresiones. Y tenemos una actividad didáctica en la parte inferior. ¿Alguno ha tenido el tiempo o ha podido revisar este componente formativo? No hay problema, vecino, pero me pueden decir si lo han revisado. ¿Alguien en el chat o en el micrófono? ¿O que no ha podido? ¿Alguien más? ¿Alguien que no, que haya podido revisar? Ok, bueno. Eh, Como les decía, las expresiones last, ago, yesterday. um, Podemos diferenciarlas, aquí tengo en pantalla, podemos diferenciarlas en el tipo de información que estamos dando. Por ejemplo, si estamos dando información de días, de periodos específicos, podemos utilizar last. Si estamos hablando am, de tiempo, de horas o tiempos específicos, o un número específico puede ser días, o un número específico de semanas, o un número específico de meses o años, podemos utilizar la palabra ago. Y también podemos utilizar yesterday para hablar, obviamente, de todo lo que ocurrió en el pasado, pero también, obviamente, tiene un, eh, un, eh, un un ciclo o un tiempo determinado, que son 24 horas o el día antes de esas 24 horas, ¿no? Entonces tenemos la mañana, la tarde o el mediodía. Bueno, tenemos diferentes porciones de ese ciclo que son 24 horas. Podemos utilizar yesterday. Esas son las expresiones. ¿Tenemos dudas acerca de cómo se trabajan esas expresiones? Podemos decir, por ejemplo, anoche, last night. O podemos decir el domingo pasado, last Sunday, ¿cierto? ¿Tenemos preguntas acerca de esto?
Vamos a ver cómo nos va entonces en este ejercicio. Vamos a completar las frases con la expresión que usted crea conveniente. Usted en el chat o al micrófono me puede ir diciendo, ¿vale? Ok. En el chat o en el micrófono me puede ir diciendo las expresiones. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos espacios en blanco y tenemos estas expresiones. En el chat me van diciendo, en la primera, I went to Lima, espacio en blanco, I was 20. ¿Ok? Daisy dice when. ¿Alguien más? Karen dice when. Lady dice last. ¿Alguien más? Daisy, Karen, Lady. Daisy, Karen, Lady. Caliandra, Mayra, Mauricio, Paola. Tenemos las opciones aquí al lado, ¿no? On, yesterday, when, last, ago, in. Caliandra dice last. Paola dice went. Went o when? When, ok. Ok, vamos a ver. Espere a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Mayoría va por when. Bien. Espacio dice I call Jim. Espacio, morning. Ya el primer when no lo podemos utilizar. Tenemos que utilizar los otros. Ok. Lady dice yesterday. ¿Alguien más? Caliandra dice yesterday. Ok. ¿Alguien más? Mm, Tenemos cuatro para yesterday. Bien. We went to the same school. Pase en blanco. Year. Year. We went to the same school. Year. Ok. Caliandra dice ago. Daisy ago. Mauricio dice last. Ok. Paola dice last. Le dice in. Sí, sí, me di cuenta, no te preocupes. Mauricio dice que es el autocorrector, no te preocupes. A ver. ah, dos por ago, una por in. Uno, dos, tres, cuatro por last. Okay. She came to Spain, espacio en blanco, 2008. Okay. Lady dice ago. ¿Alguien más? Paola dice ago.
Daisy, Caliandra, Karen. Estamos en la cuarta. She came to Spain. Mauricio dice ago. 1, 2, 3, 4. Daisy dice in. Tenemos mayoría ago. We took a photo. Espacio en blanco. We were on vacation. Paola dice when. Daisy dice when. Lady dice in. Karen dice when. ¿Alguien más? Caliandra dice when. Ok, la mayoría dice when. My birthday is, espacio en blanco, 20th of May. Ok. Karen dice on, Daisy, Lady dice in, Daisy dice in. Wait, what? Uno, dos, sí. ¿Alguien más? Uno. Uy, estamos empatados. ¿Alguien más? Ok. 1, 2, 3. Ok, vamos con on. Ok. The concert started half an hour. Sí, ya te lo registré, Mauricio. The concert started half an hour. Espacio en blanco. Karen dice ahí era ago. Mauricio dice ago. Pero ya pusimos ago allá. Entonces ustedes deciden. Lady dice ya solo queda in sí. Entonces tenemos in en ese espacio. Pero me están diciendo que ahí era ago. Entonces no sé. ¿Ustedes quieren cambiarlo o lo dejamos con in? Daisy dice es ago porque para fechas de año se usa in. Cambiemos el del viaje a España. Cambiarlo. Ok. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Alguien más? Ok, 4. Dicen que lo van a cambiar. Entonces, oh, sorry. Y allá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo nos fue. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren. ah, si pudiera intentar otra vez. Resultados. A ver. El, la palabra ago no puede ir antes de una fecha. El ago siempre va a ir después del tiempo que se determine, ¿vale? Entonces es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra opción teníamos? Una duda aquí. Ah, in y on. In, vamos a hablar del año completo, porque no sabemos específicamente dentro del año qué información nos están dando, solo es el año completo, entonces vamos a utilizar in. On vamos a utilizar para una fecha en específico. Y estamos hablando del 20 de mayo. Entonces, on vamos a utilizar la preposición on o la palabra on en cuanto a tiempos en oraciones cuando tengamos tiempos específicos. ¿Ok? Fechas específicas, horas específicas. Esa es la preposición que vamos a utilizar. ¿Vale? Vamos a intentar trabajar.
este primer ejercicio, donde hablamos de expresiones de tiempo, con la palabra ago, la palabra last. Ok, tenemos diferentes palabras. Last night, last Monday, last week, last month, last January, last Christmas, last summer, last year. Ok. En la Navidad pasada. Last. Ok. Yesterday morning, yesterday evening, yesterday afternoon. Entonces, nos damos cuenta que yesterday es un poco más restrictivo porque estamos hablando de 24 horas, al día de ayer, ¿vale? Y cualquier porción del día de ayer o incluso el día antes de ayer. Entonces, podemos utilizar anteayer, the day before, yesterday. Y preposiciones como at, on, in. Entonces, at, hablamos de horas. On, hablamos de fechas específicas. In, para años, ¿no? O periodos, ¿vale? Vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a leer lo que dice aquí. De pronto, como está en gris, tal vez no podamos verlo muy bien, pero... Ok. Voy a leer lo que dice sobre Nelson Mandela. Y luego vamos a hacer un ejercicio porque nos queda tiempito para realizarlo. Un ejercicio de falso y verdadero. ¿Vale? Entonces yo lo voy a leer y vamos a seguirlo juntos. Y eso es como, sí, lectura, como saber exactamente cuando hablamos de secuencias de eventos. ¿Vale? Bueno, voy a leer entonces el apartado que tenemos aquí sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela, y también voy a hacer énfasis en la pronunciación para que vayamos también trabajando esto, ¿vale? Nelson Mandela was born on July 18, 1918. 1918. Si se dan cuenta en los años, los vamos a expresar por números de dos cifras. 1918, 2025, 2024. So, Mandela was born on July 18, 1918, in Veso, Transkei, South Africa. Mandela became actively involved in the anti-apartheid movement. In his 20s, and joined the African National Congress, in 1942. For 20 years, he directed a campaign of peaceful, nonviolent defiance against the South African government and its racist policies. In 1993, Mandela and South African President F.W. de Klerk were jointly awarded the Nobel Peace Prize for their efforts to dismantle the country's apartheid system. In 1994, Mandela became South Africa's first Black president. In 2009 or in 2009, aquí podemos decirlo directamente, 2009, Mandela's birthday, July 18, was declared Mandela Day to promote global peace and celebrate the South African leader's legacy. At the age of 95, Mandela died at his home in Johannesburg on December 5th, 2013. Vamos entonces a leer. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in Mvezo, Transkei, South Africa. Mandela became actively involved in the anti-apartheid movement in his 20s and joined the African National Congress in 1942. For 20 years, he directed a campaign of peaceful, nonviolent defiance against the South African government and its racist policies.
In 1993, Mandela and South African President F.W. de Klerk were jointly awarded the Nobel Peace Prize for their efforts to dismantle the country's apartheid system. In 1994, Mandela became South Africa's first Black president. In 2009, Mandela's birthday, July 18, was declared Mandela Day to promote global peace and celebrate the South African leader's legacy. At the age of 95, Mandela died at his home in Johannesburg on December 5th, 2013. Okay. Anti-apartheid movement es el movimiento antirracista que se daba en South Africa. Antirracista. Campaign, campaña. Non-violent, sin violencia. Defiance es ir en contra de algo. Racist policies, políticas racistas. Dismantle es desmantelar. ¿Qué más? Yeah, I think that's it. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Actividad 1, falso y verdadero. Tenemos unas oraciones, vamos a escoger falso o verdadero. Y en el chat me dicen cuál de ellas. Vamos a empezar por esta. Mandela became an activist when he was 18. Mandela became an activist when he was 18. Oh, wait. Ok. Daisy respondió. ¿Alguien más? Mandela became an activist when he was 18. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. Bueno, vamos por mayoría. False. He was politically active in the 1940s. In the 1940s, he was politically active in the 1940s. Mm, ¿Alguien más? Estamos en empate. He was politically active in the 1940s. Década de los 40. ¿Alguien más? Por favor, estamos empatados. Ok, la mayoría dice true. Ok. He fought against racism for 2 decades. Ok, mayoría dice true. Ok. He won the 1993 Nobel Peace Prize alone.
He won the 1993 Nobel Peace Prize alone. Estamos empatados aquí, necesitamos. Ok. Uno, no. Uno, dos, tres. Mayoría dice true. In the in the 1990s, Mandela became president of South Africa. In the 1990s, Mandela became president of South Africa. Uno, dos, tres. False. Okay. Mandela Day was declared after he died. Okay. Uno, uno, dos. ¿Tenemos más? Tres. ¿Alguien más? Cuatro. Ok, false. Vamos a ver cómo nos fue. Cuatro de seis. Vamos a ver. Uh, he became actively involved in the anti-apartheid movement in his 20s. Bien. Entonces lo pusimos como falso porque estaban diciendo que era cuando tenía 18, pero él se volvió activo en sus 20. Luego decía, he was politically active in the 1940s. Nosotros dijimos que sí, true. Y dice, he joined the African National Congress in 1942. Muy bien. He fought against racism for 2 decades. El apartado que leímos dice, for 20 years, he directed a campaign of peaceful, non-violent defiance against the South African government and its racist policies. Entonces escogimos que sí. Dice, muy bien. Luego dice, he won the 1993 Nobel Peace Prize alone. Alone. Él solo. Y pusimos que sí, y era falso. Porque el texto dice que en el 1993, él y el presidente de South Africa, F. W. de Klerk, que era su nombre, fueron los dos a los que se les dio el Premio Nobel a la Paz. Luego dice, in the 1990s, Mandela became president of South Africa. Entonces pusimos falso. Y el texto decía que sí, que fue en 94. El texto menciona que en el 94 Mandela was inaugurated as South Africa's first black president. Vale. El texto decía Mandela Day was declared after he died. Y decidieron poner falso. Y dice Mandela Day was declared in 2009 and he died in 2013. Entonces, él murió en el 2013 y el día fue declarado Mandela Day en el 2009. Muy bien. Eh, quiero dejarles este, porque tenemos, mire, tenemos otro ejercicio acá, que es de listening, que quisiera que revisara en su tiempo libre también. Y el otro sí, pues realmente no lo recomiendo hacerlo porque van a hacer en una escritura y nadie lo va a revisar en esta plataforma. Entonces, ustedes pueden realizar la siguiente actividad, que es de listening, y adicional a lo que se ve en el componente formativo. Y también tengo otro ejercicio para ustedes que también pueden trabajar cuando se trata de el verbo, verbo to be en pasado. Vale, entonces les voy a dejar eso en el chat con todas las. Karen nos dice que nos compartes todas las páginas, las estoy compartiendo aquí en el chat para que lo tengan en cuenta y lo puedan trabajar en su tiempo libre. Em, la idea es que lo trabajen adicional al componente formativo de la plataforma. ¿Vale? Entonces ahí está la información en el chat. Copien y peguen en otra parte, en un explorador o en un blog de notas, lo que sea.
y lo revisan entonces aparte, ¿vale? Am, sí, ya me sacó aquí. Bueno, nuevamente entonces estamos trabajando el componente formativo del resultado de aprendizaje número 2 y estamos desarrollando eh, o empezamos a desarrollar lo que corresponde a el foro de personajes pasados o personajes históricos. Entonces, por favor, recordemos revisar muy bien las instrucciones. Si tenemos alguna inquietud, ya saben que me pueden contactar a través del correo o a través de notificaciones en la plataforma o a través del foro. Cualquiera de estas está bien, no hay problema. Respondemos en días hábiles, entonces recordemos eso también. Y nada, quedo pendiente. Esto va a subir a la plataforma una vez culminemos. Quedo pendiente pues a sus dudas, inquietudes o cualquier información que necesiten. ¿Vale? Por favor, recordemos revisar la información que se da en el componente formativo, que es lo que estoy evaluando en las evidencias. Listo, muchas gracias y ya doy por terminada entonces la sesión. Thank you, bye.